En el Ateneo de hoy vamos a hablar del impacto cardiovascular en la enfermedad de Fabry, diagnóstico clínico y molecular, a propósito de un caso que tuvimos internado en nuestro nosocomio. El caso clínico se trata de un paciente masculino de 37 años de edad con antecedentes de hipertensión e insuficiencia renal crónica, que en el 2006 debutó con un síndrome nefrótico, por lo que se le realizó una biopsia renal diagnosticándose glomerulonefritis mesangiocapilar. Se realizó tratamiento con corticoides sin buena respuesta, continuó con el deterioro de la función renal, por lo que se inició diálisis en el año 2010. Luego, en el año 2011, se realiza el trasplante renal con buena evolución y al paso de 8 años comienza nuevamente con el deterioro de la función renal, por lo que se diagnosticó nefropatía crónica del trasplante. Actualmente el paciente se encuentra en hemodiálisis triseminal. Además, también tenía el antecedente de ser ex-tabaquista. La medicación habitual, tacrolimus de 2 miligramos, micofenolato 360 miligramos, diltiazona B de 60 miligramos y nifedipina de 30 miligramos. Al motivo de consulta, presentó un dolor abdominal en epigastrio, 24 horas de evolución, de intensidad 8 en 10, hipocólico, sin irradiación, que no atenúa ante cambios de posición. Además, diarrea no interainvasiva y múltiples vómitos biliosos. En el examen físico, una tensión arterial de 170 a 110 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 113 latidos por minuto, temperatura de 37 grados centígrados. A nivel cardiovascular, los signos de fallo de bomba. A nivel respiratorio, sin alteraciones. En el abdomen se encontraba distendido, blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en epigastrio, con presencia de onda cítica. A nivel del sistema nervioso central, no presenta signos de focalidad ni irritación meningia. Bueno, cabe destacar que durante la internación presentó signos mayores de hipertensión en el contexto de dolor, por lo que se administró antihipertensivos orales. En el laboratorio de ingreso podemos observar un aumento de los glóbulos blancos de 14.000 y neutrófilos encallados del 4%, con un aumento marcado de la urea en 161 y creatinina de 7.1. Se solicitó una ecografía abdominal y Doppler, donde se observa el riñón trasplantado en fosa ilíaca derecha, bordes difusos, vascularización disminuida con un patrón de onda con disminución del componente diastólico e índice de resistencias aumentadas. Estos datos compatibles con un rechazo crónico. En la tomografía de abdomen y pelvis se observa líquido libre en el abdomen y en el retroperitoneo ambos riñones disminuidos de tamaño con adelgazamiento cortical bilateral, por lo que se realizó una punción del líquido cítico, evidenciándose líquido paliscente con características de trasudado, con cultivo negativo. Por presentar un cuadro clínico sospechoso con COVID-19 en contexto de pandemia, se realizó una tomografía de tórax donde se observan ambos pulmones adecuadamente expandidos, sin evidencia de lesiones condensantes ni de tipo nodular. Al ingreso se realizó el hisopado nasofaríngeo para PCR, SARS-CoV-2 negativo, hemocultivo negativo y coprocultivo positivo para Clostridium difficile, por lo que se inició tratamiento con vancomicina bioral. En el electrocardiograma podemos observar un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, un eje a más 45, con taquicardia sinusal, crecimiento vía auricular e hipertrofia del ventrículo izquierdo.
se solicitó un ecocardiograma Doppler color, donde vemos la vista paraesternal de eje largo, con hipertrofia concéntrica, con aumento del tabique interventricular. En el modo M, a nivel ventricular, el tabique interventricular de 19 milímetros, la pared posterior de 23,9 milímetros, con masa aumentada de tamaño en 215 gramos, e hipertrofia concéntrica severa. En la vista apical de 4 cámaras se observa dilatación de la aurícula izquierda con un área mayor a 33 centímetros cuadrados. Ante estos hallazgos y síntomas, con los antecedentes del paciente, se pensó en una patología infiltrativa. Se descartó amiloidosis transthyretina por cintilograma cardíaco. Luego de esto se solicitó el estudio de actividad enzimática, informando una actividad descendida de la alfa-galactosidasa A, concordante con un perfil bioquímico similar al hallado en pacientes con la enfermedad de Fabry. Bueno, a continuación la doctora Ramírez. Buenas noches a todos. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, se ve. Está bien ahí. Perfecto, porque yo voy a dejar de verlos un ratito, así que ustedes me van guiando cualquier cosa, ¿sí? Bueno, como decía la doctora Salazar, un poco vamos a hablar de la actualización en el diagnóstico clínico y molecular de la enfermedad de Fabry, dándoles sobre todo a ustedes un aspecto más funcional en relación a la parte cardiológica, ¿sí? Dentro de lo que es la genética, la enfermedad de Fabry es una enfermedad caracterizada por un depósito lisosomal, digamos que surge por una actividad deficiente de una enzima que se conoce con el nombre de alfa-galactosidasa de tipo A, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha. En el paciente no afectado, la alfa-galactosidasa de tipo A permite descomponer una sustancia llamada globotriacilceramida o GL3 en partículas más pequeñas, y estas partículas más pequeñas pueden ser eliminadas por orina o por sangre o reutilizadas posteriormente. Sin embargo, cuando la enzima deja de funcionar de una manera correcta, lo que sucede es que esta partícula de GL3 comienza a depositarse a nivel intralisosomal, causando daño celular y afección de diferentes tejidos. En cuanto a la expresión clínica de la enfermedad de Fabry, ustedes van a encontrar que existen diferentes formas o variantes, ¿sí? La forma clásica es aquella que afecta a pacientes varones. Ya vamos a ver después que en cuanto al mecanismo de herencia es una enfermedad que se considera ligada al sexo, ¿sí? Y que tiene una expresión diferencial entre lo que son los varones y las mujeres. Entonces, la forma clásica es aquella que afecta a varones que tienen una actividad enzimática de alfa-galactosidasa de tipo A menor al 1% y que comienza en la infancia o la adolescencia. ¿Cuáles son los signos o síntomas que podemos ir notando en el paciente como para poder determinar la presencia de un diagnóstico precoz? Inicialmente, la presencia de crisis, de dolor severo, sobre todo a nivel de los miembros superiores e inferiores, también llamados acroparestesias. Estas lesiones vasculares típicas que yo les he colocado en la foto, a las que se conoce con el nombre de angioqueratomas, y también trastornos del sudor en la piel que pueden variar desde anhidrosis, hipohidrosis e hiperhidrosis. En cuanto a la parte ocular, se puede afectar tanto la córnea como el cristalino, es decir, que tiene alteraciones lenticulares y corneales, siendo la presencia de cataratas bilaterales uno de los criterios clínicos diagnósticos para esta enfermedad. En cuanto a la afección de tipo cardiovascular, van a encontrar que la aparición en la forma clásica es de inicio más tardío, apareciendo aproximadamente en la quinta década de la vida, con algunas manifestaciones típicas como arritmias, fibrilación auricular, las modificaciones del intervalo PR, bradicardia, deterioro en la conducción auriculoventricular e hipertrofia de ventrículo izquierdo con o sin obstrucción al tracto de salida.
Los pacientes también suelen consultar por algunas crisis de dolor abdominal y sobre todo por episodios de diarrea en forma crónica. A nivel renal, entre la tercera y la quinta década de la vida, estos pacientes comienzan a desarrollar un deterioro renal severo que termina en un fallo renal y que requiere posteriormente de trasplante renal. También podemos encontrar algunas manifestaciones a nivel neurológico, como son la presencia de accidentes cerebrovasculares o también accidente isquémico transitorio, que tiene una edad de aparición correlativamente similar a lo que parece con las manifestaciones cardiológicas. Eso entonces sería, digamos, el cuadro clínico de una forma clásica en un paciente varón, ¿sí? Sin embargo, tenemos, y lo vamos a ver después a la explicación en cuanto a la genética, que las mujeres se van a presentar como portadoras, es decir, que van a aportar las alteraciones dentro de uno de sus cromosomas X para este gen y van a generalmente presentar síntomas mucho más leves que los varones. Obviamente que también en esto existen, digamos, excepciones a la regla y dependiendo del porcentaje de inactivación de los genes contenidos dentro del cromosoma X, a veces también podemos encontrar mujeres que se presenten un poco más sintomáticas o que en raras ocasiones presenten una enfermedad tan severa como la de los varones. Ahora, si la actividad de la enzima también determina la aparición clínica de la enfermedad, me permite también a mí estipular cuál va a ser el fenotipo o la expresión clínica en los varones en relación a esta patología. Aquellos varones afectados que tienen más del 1% de actividad de alfa-galactosidasa tienen algunas variantes diferentes que se presentan de distintas maneras. Una de estas variantes es la variante cardíaca. En estos pacientes ustedes van a encontrar que, por ejemplo, uno de los hallazgos es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, también con la presencia de arritmias, ¿sí? Y proteinurias, pero que en ninguno de los casos conduce al fallo renal. La sintomatología suele aparecer más tardía, aproximadamente entre los 60 y los 80 años. Otras de las variantes en cuanto a la forma clínica es la variante renal, ¿sí? En estos casos existe una progresión y una evolución hacia el fallo renal, pero en estos casos los pacientes no van a presentar, por ejemplo, estas crisis de dolor severas, las acroparestesias, ni tampoco los angioqueratomas, que eran las lesiones vasculares que habíamos evaluado en la diapositiva anterior. Y por último tenemos la variante cerebrovascular, que se presenta en una forma clínica de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio sin la manifestación renal y sin la complicación cardíaca en el paciente. Es decir, que para poder establecer clínicamente la sospecha diagnóstica de la enfermedad de Fabry, yo tendría que elaborar una serie de criterios que permiten, digamos, diagramar cómo seguir con el diagnóstico de este tipo de pacientes. Entonces, todo aquel paciente que tenga crisis periódicas severas de dolores en las extremidades, o que presente lesiones vasculares cutáneas, o que tenga anomalías del sudor, o que tenga alteraciones corneales o lenticulares a nivel oftalmológico, o que presente episodios isquémicos, por ejemplo, de causa no explicada, o que consulte por una hipertrofia de ventrículo izquierdo que no tenga una causa aparente, o que también se presente con una insuficiencia renal de etiología desconocida, que incluye además la presencia de proteinuria y o microalbuminuria, sería un paciente candidato, ¿sí?, para pensar en un diagnóstico clínico y posteriormente genético para enfermedad de Fabry. Bueno, en cuanto al mecanismo de herencia, si nos situamos en la parte genética, creo que esto también un poco explica el porqué de las presentaciones clínicas en los pacientes tan diferentes en cuanto a varones y a mujeres, y cómo lo vamos a correlacionar también con el tema de los datos de laboratorio. Ustedes saben que el gen que codifica para esta enzima, que es la que está deficiente en la enfermedad de Fabry, se encuentra ubicado en el cromosoma X. Ahora bien, las mujeres tenemos 2 cromosomas sexuales X constituyentes de nuestro par sexual, mientras que el varón tiene un cromosoma sexual X acompañado de un cromosoma sexual Y, que es el que da las características sexuales secundarias. ¿Qué es lo que sucede en el caso de las mujeres? Nosotros podemos tener una mujer completamente sana, en donde no hay alteración en ninguno de los 2 cromosomas X. Podemos tener una mujer que presente una alteración en una de las copias de este cromosoma, pero que tiene el rescate, digamos, genético, proteico o enzimático de la copia que funciona normalmente. Entonces, ahí hablamos de mujeres portadoras, ¿sí?, que si bien están transmitiendo la enfermedad en la familia, no van a presentar sintomatología clínica, ¿sí? Y después podemos tener, obviamente, la situación de que tengamos una mujer que tiene las 2 copias del X alteradas y entonces, en este caso, sí son completamente sintomáticas.
En el caso del varón, como el par sexual hemos nombrado está constituido por un solo cromosoma sexual X y el cromosoma Y, no tiene ese rescate genético proteico de un complemento normal, sino que solamente al afectar la copia del X que tiene, ese varón siempre se va a manifestar como enfermo. Nos sirve mucho en genética y en la parte clínica poder explicar también cómo es la transmisión hereditaria y qué es lo que sucede con este tipo de pacientes en cuanto a la herencia y al asesoramiento genético, ¿sí? Si miramos, digamos, cuáles serían la probable descendencia y carga genética que va a aportar este padre afectado a la descendencia, fíjense que el papá, que es varón, si está afectado, tiene un cromosoma X que hemos marcado ahí con una rayita, ¿sí? Y si tiene ese producto deficiente, se va a manifestar como enfermo, entonces por eso también está pintado de un color diferente al resto. Y como él colabora, ¿sí? O aporta el cromosoma X a sus hijas mujeres, siempre y cuando las hijas mujeres reciban el otro cromosoma X sexual normal de su madre, entonces el 100% de esas mujeres va a resultar ser portadoras, en donde digamos que consideran que transmiten la enfermedad en la familia, pero que van a tener, digamos, la enfermedad de una manera asintomática. Como el papá varón solo aporta el cromosoma Y a sus hijos varones, entonces todos los hijos varones de un paciente con enfermedad de Fabry resultarían ser sanos y allí se corta la transmisión. En el caso de las mujeres portadoras, hemos marcado a esta mujer entonces con un color diferencial y además hemos señalado a uno de los cromosomas X como el cromosoma que contiene el defecto genético. Esa mamá puede contribuir con su cromosoma X tanto al varón como a la mujer en la descendencia. Entonces, en este sentido, el 50% de los hijos varones, ¿sí?, de una mamá portadora de enfermedad de Fabry va a resultar sintomático y enfermo para enfermedad de Fabry, mientras que el 50% de sus hijas mujeres va a resultar ser portadora, al igual que la madre que le da origen. En cuanto a la confirmación diagnóstica, y un poco para enseñarles también a interpretar y a poder analizar los estudios que hicimos en conjunto con la parte de cardiología del Hospital Español, y que también ustedes tengan en cuenta cuáles son los métodos disponibles cuando tienen un índice de sospecha en cualquier lugar en el que estén trabajando, ¿sí? Lo primero que se hace con estos pacientes lo vamos a diferenciar primariamente entre varones y mujeres. Si nosotros tenemos un varón que tiene los criterios clínicos para pensar que se trate de una enfermedad de Fabry, podemos hacer la determinación de la actividad enzimática en un primer paso. Como yo les he colocado en esta figura, fíjense que esto es un estudio gratuito que se ofrece en la mayoría de los hospitales y que utiliza sangre en papel de filtro, es decir, que a través de una sola gotita o varias gotitas que pongamos en el papel de filtro puede extraerse, digamos, el componente principal para su posterior estudio. En la forma clásica, como explicamos previamente, el varón va a tener un porcentaje de actividad enzimática de alfa-galactosidasa A menor del 1%, mientras que si la parte clínica puede presentar alguna de estas variantes, la forma no es la clásica, sino es la típica, vamos a encontrar que el porcentaje de actividad enzimática en estos pacientes es mayor del 1%. Hay que hacer una salvedad en este tipo de estudios. En general los laboratorios están muy bien entrenados para poder informar los resultados del paciente, pero siempre la determinación de la actividad enzimática debe hacerse tanto en plasma como en leucocitos aislados, ¿sí? También se puede hacer en células de cultivo celular, por ejemplo, de trofoblasto, pero en este sentido se debe siempre rechequear por lo menos en dos distintos tejidos, porque existen algunos errores moleculares que, digamos, que dañan el tráfico de la enzima dentro de la célula o el empaquetamiento de la misma, y entonces en este sentido vamos a tener valores discordantes y es bueno entonces tener un promedio siempre de lo que sucede en más de un tejido a la vez, ¿sí? Por eso la medición siempre en plasma y en leucocitos, pero es una cuestión que el laboratorio suele informar de una manera muy correcta. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres? ¿Sí? Al ser ellas portadoras, nos podíamos encontrar entonces, como yo les comentaba anteriormente, con esta situación de que a veces, dependiendo de la actividad normal de enzima que ellas mantienen por el X normal, que no porta el error molecular, si nosotros hacemos una determinación de actividad enzimática, entonces esto se puede prestar, digamos, a confusión en el resultado. En las mujeres entonces no se aconseja iniciar el estudio con determinación de la actividad enzimática porque
incluso las mujeres heterocigotas pueden presentar valores y porcentajes de determinación de actividad enzimática en valores normales, ¿sí? Entonces, generalmente cuando estamos con el varón, siempre empezamos con el screening inicial de la determinación de la actividad enzimática. Si la sospecha es familiar, ¿sí?, y viene por el lado de evaluar a una mujer de esa familia, no tomamos actividad enzimática, sino que directamente lo que hacemos es corroborar el error molecular y pedir el estudio genético de secuenciación. Esta tabla que yo les muestro acá nos habla un poco de, una vez que tenemos, digamos, la sospecha no solamente clínica, sino que en ese inicial del screening metabólico, la sospecha de una actividad enzimática errónea que nos está hablando de un probable perfil de enfermedad de Fabry, a esto debemos confirmarlo posteriormente con un estudio genético que nos permita decir que verdaderamente existe un error en el gen, ¿sí? Esta tabla un poco les habla de cuáles son, digamos, las metodologías que se utilizan en genética para poder certificar que el gen tiene un error, ¿sí? Y fíjense que en el 95% de los pacientes el análisis de secuenciación va a permitir poder establecer, ¿sí?, que existe una variante, existe un cambio en el ADN, existe un cambio en ese gen que me está ocasionando una patología. Cuando yo no encuentro nada en el estudio de secuenciación, el análisis metabólico es muy típico y la clínica del paciente también lo confirma, y entonces yo tendré que acceder a otro tipo de metodologías que me permitan determinar errores menos frecuentes, que son este 5% aproximadamente de los casos que menciona esta tabla, en donde a veces el gen sufre grandes pérdidas de información o, por el contrario, ganancias de información muy grandes que pasan desapercibidos con el primer método de estudio y que necesitan ser reconfirmados por una metodología diferente. El estudio de secuenciación, como les muestro en esta diapositiva, se puede realizar en diferentes tejidos, a partir de sangre, a partir de saliva del paciente, y un poco para mostrarles cómo se ve un estudio de secuenciación con estos picos, ¿sí?, que están cada uno, digamos, estableciendo cómo es la secuencia de nucleótidos, es decir, la secuencia de conformacional de ese gen, es el que nos va a permitir saber si en alguno de esos tramos el gen presenta un error, es decir, presenta un cambio en algún nucleótido que no debiera estar, ¿sí? Este estudio de secuenciación nos va a permitir establecer, digamos, la presencia, ya no las llamamos mutaciones, ¿sí?, ya no se usa más el término de mutación en genética, sino de variantes patogénicas, que son aquellas que son causales de enfermedad y que me permiten definir a mí que el paciente presenta esta patología. Cuando hablamos de variantes en genética, tenemos 5 clases de variantes que ustedes pueden recibir en un informe molecular. Un poco para que ustedes, digamos, puedan interpretar a veces la calidad de resultados que reciben cuando están estudiando a algún paciente. Las variantes de categoría 1 y 2 son variantes benignas, es decir, que son cambios que no ocasionan ningún daño en el gen, ningún daño en el ADN y que no se traducen en patología. Existen variantes de categoría 3, a las que llamamos variantes de significado clínico desconocido o de significado clínico incierto, y son variantes que van a llegar informadas en el estudio molecular del paciente, pero en las cuales todavía no se dispone de una evidencia científica sólida que permita categorizarlas, ni para el lado de las benignas ni para el lado de las patogénicas. Y por último, se las he marcado en rojo, las variantes de categoría 4 y 5, que son aquellas probablemente patogénicas y patogénicas, son aquellas que sí causan un daño y un deterioro tan grande en el gen o en el ADN que eso se traduce en una alteración en la proteína, o en la enzima en este caso, y por ende entonces son las causantes de enfermedad. Es muy útil no solamente para Fabry conocer la categorización de estas variantes, sino para el resto de las enfermedades que ustedes estudien en cardiología, porque este tipo de clasificación es la que verdaderamente les permite decir si la clínica que ustedes están viendo en el paciente está corroborada o certificada por el error molecular que ese paciente tiene. Actualmente, al día de la fecha, poder establecer el tipo de error molecular, el tipo de error que tiene el gen o el ADN, la clase de variante, como cardiólogos no solamente les va a permitir certificar un diagnóstico, sino saber también cómo va a ser la evolución de esa enfermedad en el tiempo, según los otros pacientes que estén publicados con la misma alteración genética, cómo es el comportamiento de la enfermedad, qué medidas terapéuticas a veces necesita un paciente para poder mejorar, digamos, la evolución clínica. Algunos biomarcadores de utilidad en Fabry es este que les traigo aquí. También se utiliza la misma metodología en sangre de papel de filtro, que es la determinación
de globotriaceae fingosina, que es el liso-GB3, ya lo vamos a ver enseguida en el informe del paciente, así lo analizamos en conjunto. Este es un marcador que viene informado en la primera instancia, en el screening metabólico, en donde nos dice el porcentaje de actividad enzimática que tiene ese paciente y este otro biomarcador que tiene una muy buena correlación con la severidad de la enfermedad y que puede ser medido en plasma y en orina. Esto se utiliza mucho porque, en general, una vez que uno puede instaurar el tratamiento en estos pacientes, si el tratamiento funciona y la terapia de reemplazo, digamos, tiene una buena respuesta en este tipo de pacientes, es, digamos, como un marcador que permite ver cómo desciende la curva en la concentración de este marcador a medida que, digamos, la parte clínica del paciente mejora. También nos puede ayudar el tema de la medición del liso-GB3 a definir el diagnóstico, porque recién también un poco hablábamos del tema de esto de que recibimos un informe molecular en donde nos quedamos con una variante de significado incierto que vamos a tener que seguir evaluando en el tiempo para ver qué tipo de categoría toma definitiva, pero quizás cuando nos empezamos a valer de algunos otros parámetros en ese paciente, ¿sí?, como puede ser la ayuda de este otro biomarcador, empezamos a redefinir, digamos, la importancia de esa variante en nuestro paciente para poder, digamos, tomar una conducta diagnóstica. Como les mostraba la doctora Salazar, fíjense que este fue el primer estudio que nosotros recibimos, el primer screening metabólico que enviamos desde el Hospital Español, de nuestro paciente en estudio. Digamos que un poco el perfil confirmaba así la sospecha clínica de los cardiólogos, con una actividad de alfa-galactosidasa A muy disminuida, ¿sí?, y con una, digamos, concentración del liso-GB3 muy alta, que ya esto queda como un parámetro basal y que, bueno, posteriormente cuando el paciente recibe la terapéutica se puede entonces empezar a evaluar la curva de descenso si es que la respuesta terapéutica es buena. Sin embargo, no nos quedamos con esta primera instancia en el diagnóstico, sino que la idea es que ustedes puedan certificar entonces que verdaderamente no solo lo clínico y no solo lo metabólico va de la mano, sino que existe un error genético que está corroborando lo que ustedes tienen enfrente con el paciente, ¿no? Y fíjense que el resultado del estudio molecular es este que yo les presento aquí, en donde está resaltado en color azul cuál fue el informe final que recibimos para el paciente. El paciente resulta ser hemicigota. Hemicigota lo decimos porque en general la variante que se encuentra está presente en el cromosoma X, ¿sí? Y presenta una variante, van a encontrar una serie de números y de letras, pero podemos irlas leyendo y desglosando en conjunto como para que ustedes puedan interpretarlo. La letra C punto nos está indicando que el error se encuentra, digamos, en la parte útil del ADN, es decir, en la región codificante. ¿En dónde? ¿Sí? En el nucleótido que toma la posición 713. ¿Y cuál es el cambio o cuál es el error? Ustedes van a encontrar esa G con el signo mayor y A. Significa que una guanina cambió por una adenina. Entonces, ya sabemos que hay un nucleótido que está cambiado de lugar por otro que no debiera reemplazarlo. Tenemos la localización de ese lugar y sabemos que está en una región muy importante del genoma. Esto no solamente va a ocasionar un daño en el ADN, sino que sabemos que al estar la información genética errónea, la proteína entonces va a tener un daño. Y también el estudio molecular les habla un poco de qué es, digamos, o cuál es el error que surge a nivel de la proteína. Fíjense que la letra P punto les especifica entonces en dónde está el error en la proteína, y en la proteína a nivel del aminoácido 238 existe un cambio de serina por aspartamo. Es decir que hay un aminoácido que no corresponde, que está reemplazando a otro en una posición de la proteína que lo torna perjudicial, ¿sí? Bueno, volvemos a resaltar aquí en rojo como para que ustedes puedan seguir un poco interpretando el resultado del estudio molecular. Volvemos a decir que era en hemicigosis, porque claro, el paciente varón no tiene una copia de X que compense, solo tiene un X que es el que tiene el defecto, ¿sí? Esta variante está ubicada en un punto caliente, mutacional, sin variantes benignas. Esto quiere decir que el lugar en donde ha caído no tiene reportes de que las variantes que surjan allí no tengan consecuencias para el paciente. Esta variante tiene o aparece con una frecuencia muy baja, ¿sí?, en distintas bases de datos, como son las que les nombra de los 1000 genomas o el Genomat, ¿sí? Tiene un mecanismo conocido de patogenicidad. Esto significa que
este cambio no es inocuo, ¿sí?, sino que es perjudicial para la proteína y para el paciente, y que está reportado en distintas bases de datos que utilizamos los genetistas como causante de enfermedad, ¿sí? Si miramos ahora y hacemos el análisis del caso en cuanto a lo que hemos evaluado, fíjense que a nivel del DNA nosotros podemos tener muchas situaciones. Que no tengamos variantes, es decir, que no tengamos mutaciones, o que tengamos variantes que causan diferentes consecuencias. En el caso nuestro lo que sucede es que cambió solo una letra de esa secuencia del ADN, esto ocasionó que cambie un aminoácido en la proteína y que luego esa proteína o esa enzima no pueda tener efectivamente la función para la que había sido conformada, ¿sí? Esto en las bases de datos, que son bases de datos que compartimos a nivel mundial, como para manejar la misma información todos los genetistas en distintos lugares del mundo, nos da la categorización de una variante de tipo patogénica, en donde no existe conflicto, digamos, de interpretación entre los autores que reportan la variante en este sitio. Este es un artículo muy lindo, un poco también para mostrarles cómo, digamos, se ha innovado en lo que es el tratamiento a nivel genético. Esta es una de las enfermedades genéticas que dispone de tratamientos. Los tratamientos en general aprobados, sobre todo en nuestro país, son el de terapia de enzima de reemplazo, que ya lo vamos a ver enseguida, y las terapias con chaperonas, que son sustancias que cubren a las enzimas o a las proteínas para que puedan ser trasladadas y para que puedan ejercer su función en el sitio y en el lugar que corresponde, están aprobadas en algunos países. Sin embargo, si miramos algunos de los otros recuadros que están, digamos, como más marcados en negro, existen algunas otras ideas y algunas otras innovaciones, como por ejemplo la terapia de reducción del sustrato, ¿sí?, para que no se acumule esa sustancia a nivel del lisosoma, que es algo que está a nivel todavía de investigación. Existen también algunos proyectos abocados a lo que es tratar específicamente el error en el gen, a lo que conocemos con el nombre de terapia génica, y hay varios trials a nivel mundial que están reclutando pacientes. Y también existe, digamos, el proyecto de la administración exógena de ARN mitocondrial, ¿sí?, a través de la vía de nanopartículas. Pero bueno, la verdad es que tenemos como varias alternativas a futuro y alternativas actuales para poder disponer de un buen tratamiento y cambiarles un poco la evolución clínica a estos pacientes. En cuanto al tratamiento de enfermedad de Fabry, no voy a entrar en detalle de dosis. Este es uno de los últimos consensos que se hizo en Fabry aquí en Argentina en el año 2018, en donde fíjense que existen estas terapias de reemplazo enzimático disponibles, la galsidasa de tipo alfa y la galsidasa de tipo beta, y también el tema de las chaperonas farmacológicas que hablábamos previamente, cuya aprobación está, digamos, sujeta en distintos países a diferencias en cuanto a las guías de aprobación. Lo que sí, digamos, existe como una conducta a nivel mundial es, por lo menos, de cuándo instaurar el tratamiento. El tratamiento se instaura en varones y en mujeres sintomáticas una vez que uno realmente puede llegar al diagnóstico con el paciente, ¿sí? En las formas clásicas de los varones esto es muy sencillo, ya lo hemos visto, por todos los signos clínicos que puede presentar, por la actividad enzimática, de déficit de la enzima o por el estudio molecular. También podemos encontrar mujeres sintomáticas y en este caso, ¿cuándo se inicia tratamiento? Y bueno, cuando empieza el dolor neuropático, cuando ya existe compromiso renal, cuando ya presenta alguna sintomatología de tipo neurológica o cardíaca, ¿sí? Y en general me pareció muy importante también evaluar qué hacemos con estos pacientes que tienen un fenotipo de inicio en la adultez y cuando tenemos digamos, diagnóstico molecular que se nos queda en lo incierto con las variantes de categoría 3. Entonces fíjense que tanto para varones como para mujeres, pero que tienen síntomas y que tienen una variante de significado incierto, se inicia igualmente el tratamiento en presencia de síntomas típicos de la enfermedad.
El consenso se explaya bastante hacia diferentes sistemas, a cómo tratar las crisis de dolor en miembros superiores o inferiores, a cómo tratar, digamos, el tema abdominal. A mí me pareció muy importante, ya que ustedes están en el área de la cardiología, ver qué es lo que sería más abocado a la parte cardiológica o cardiovascular, ¿sí? El consenso es muy puntual en este sentido, dice que si existe bradicardia sintomática o incompetencia cronotrópica o un deterioro en la conducción AB, considerar, digamos, la posibilidad de un marcapasos permanente. Si existe fibrilación auricular, se debe iniciar anticoagulación en el paciente. Siempre se prefiere el mantenimiento del ritmo sinusal y tratar de evitar, que esto, la verdad que el consenso en esto es bastante insistente, el uso de amiodarona de ser posible. Y bueno, si existe evidencia o fuerte sospecha de arritmias malignas, considerar también la posibilidad de un cardiodefibrilador implantable. También me pareció importante recalcarles a ustedes, una vez que ya tenemos el paciente, tenemos la confirmación clínica, enzimática, metabólica y genética, cómo seguirlo al paciente en el tiempo, ¿sí? Habíamos hablado de este biomarcador que vamos a poder utilizar para ver si la respuesta al tratamiento es la adecuada o no, pero me parece muy importante destacar lo que nos dice el consenso sobre la evolución y el seguimiento cardiológico en pacientes con enfermedad de Fabry. En cada consulta clínica, la toma de tensión arterial y frecuencia cardíaca, de forma anual, ¿sí? Electrocardiograma y ecocardiograma, lo mismo pasa para Holter, y en general suele indicarse la resonancia magnética cardíaca con gadolinio y con T1 mapping, ¿sí? Fíjense ustedes, dice, pasan en adultos mayores a los 25 años y luego, en general, cada 2 años, o bueno, eventualmente según criterio del cardiólogo, si apareciera alguna otra manifestación que ustedes necesiten evaluar. Todas estas recomendaciones aplicables a pacientes adultos, no a niños, ¿sí? La medición del péptido natriurético cerebral también anualmente, cuando el paciente presenta indicios de bradicardia o de miocardiopatía, aplicable también acá en pacientes adultos. Quería agradecerles entonces la participación en esta pequeña actualización acerca de enfermedad de Fabry. Destacarles a ustedes la importancia de poder haber hecho el diagnóstico y el trabajo en conjunto con la parte de cardiología del Hospital Español. Eventualmente creo que este trabajo también va a servir para poder ser presentado y darle un poco de difusión digamos, al trabajo interdisciplinario que involucra varias áreas. La parte de nefrología también ha colaborado en el estudio y en la evaluación de este paciente, y sobre todo creo que tendrá también mucho más que aportar en cuanto el paciente comience con la terapéutica específica. Es muy importante el tema del asesoramiento genético familiar en cuanto a la consideración que en este caso, por ejemplo, hemos tenido un paciente que ha atravesado un trasplante renal sin diagnóstico de enfermedad de Fabry, que está cursando con un rechazo de este órgano trasplantado, y que en muchas familias quizás a veces en donde nos pasa desapercibido este tipo de diagnóstico, porque a veces no se toman en cuenta los criterios clínicos de diagnóstico, podemos también tener a veces la posibilidad, no como en este caso de él, que recibió un trasplante de donante cadavérico, sino que a lo mejor alguien de la familia pueda surgir como donante futuro o potencial en este tipo de casos. Entonces creo que el asesoramiento genético y la ayuda desde este punto para poder preservar tanto la integridad del paciente que se trasplanta como la del donante, si es que correspondieran a la misma familia, y poder descartar verdaderamente cuáles son los que están cursando con la enfermedad, sería una cosa muy útil. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, la verdad que esto es súper interesante la charla. Les quiero dar las gracias de parte de toda la Sociedad de Cardiología de Mendoza, tanto bueno, Jessica como Romina. Vamos a dejar el micrófono abierto ahora para la gente que quiera hacer preguntas acerca del caso, acerca de la presentación. Hola, ¿cómo les va? Natalia. Me encantó el caso, excelente, estuvo más que interesante, y bueno, la parte genética que nos
excede totalmente en nuestro conocimiento. Me encantó. Bueno, al último, que aprovecho a meter bocado con resonancia, que es lo que hacemos nosotras, aclarar por qué la importancia de la resonancia en el Fabry. En realidad, como casi todas las miocardiopatías que generan fibrosis, y la fibrosis, más allá de causante de las arritmias, es un marcador pronóstico para todos los pacientes. Eso por un lado, que tiene un patrón característico que en general se da en la cara inferolateral. Y por el otro lado, lo que comentaste del T1 mapping, lo que tiene de importante es que el Fabry es prácticamente una de las dos cosas que generan una disminución del T1 mapping. Todo el resto de las miocardiopatías lo aumentan. Entonces eso nos da la ventaja de cuando podemos hacerle mapping a los pacientes, que por ahí no todos los equipos lo podemos hacer, pero cuando tenemos la posibilidad, tener la presencia de un T1 mapping ya nos hace abrir los ojos y decir, ojo, esto puede ser un Fabry. Y por ahí que como en el paciente que mostraron los chicos, que un paciente que ya está con hipertrofia, que ya tiene deterioro de la función, bueno, por ahí, si bien va a ayudar la resonancia, me parece, porque nos va a determinar si tiene o no tiene fibrosis este paciente, en pacientes en particular en donde la afección cardíaca todavía no la encontramos en el eco, que es el método que vamos a hacer primero, obviamente, tener un T1 mapping disminuido ya nos abre los ojos de decir que este paciente está teniendo una enfermedad cardíaca incipiente, y obviamente ya poder encaminarlo, ¿no?, una vez que está el diagnóstico, para ver si se le hace tratamiento. Eso. Bien, voy aprovechando también para hacer una pregunta más que nada con respecto al tema del tratamiento, y por ahí cuál es la disponibilidad que hay acá en el país. Desconozco totalmente en realidad si se fabrica acá, si viene de afuera, y qué costo tiene. Bueno, en realidad en el país, vamos a hacer también y a clarificar un poco cuando hablamos. Incluso el estudio metabólico y el testeo genético lo están haciendo muchos de los laboratorios que tienen las drogas aprobadas, sobre todo la galsidasa, ¿sí?, de tipo alfa y beta en el país. El uso de las chaperonas, en realidad, digamos que va muy de la mano con la alteración molecular, ¿sí? Porque, como yo les decía, existen errores genéticos que a veces lo que no dañan tanto la actividad enzimática, sino que lo que está quizás más dañado es el tráfico dentro de la célula, y el hecho de que la chaperona pueda recubrir esa proteína o esa enzima permite entonces quizás que la expresión de la enfermedad sea menor. Pero eso necesita o requiere sí una corroboración, de la anomalía genética per se. Las dos drogas están aprobadas en el país. Hay dos laboratorios que comandan el tratamiento en esta clase de pacientes. Yo la verdad es que desconozco el tema de los costos, pero sé que, si es un paciente obviamente que tiene obra social, teniendo la certificación no solamente de la parte clínica, sino que corroborado el diagnóstico genético, las obras sociales acceden a cumplir con el tratamiento del paciente como corresponde. Hay también por parte de los laboratorios, y por lo que tengo entendido, que es lo que me han comentado, algunas formas de coberturas para pacientes que no o que carecen de los recursos en la parte estatal, ¿sí?, que no tienen la cobertura social como para iniciar el tratamiento correspondiente. Les vuelvo a decir, yo desconozco el tema del costo del tratamiento, pero sé que se realizan y que tenemos drogas disponibles y laboratorios aprobados acá en Argentina para poder realizarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Primero, gracias y los felicito por la presentación, estuvo muy completa. Solo quería aportar con respecto justo a lo que están hablando, que la verdad que nunca había tenido un paciente con enfermedad de Fabry hasta hace creo que un mes, que estuve internado acá en la unidad coronaria del Hospital Lago Maggiore. Un paciente que internamos justo por un dolor torácico de características atípicas, pero con un electro muy patológico, pero que ya tenía el diagnóstico de la enfermedad de Fabry. La madre había fallecido y había tenido seguimiento, el hermano también había fallecido y tenía 5 o 6 hijos, 2 nenas que también tenían la enfermedad de Fabry, que tenían 7 años y 10 años, la edad aproximada de las hijas. Y con respecto a esto que estaba hablando, pero la verdad que el paciente estaba hiper estudiado y está en seguimiento, y ahí un poco, nos
nos enteramos que hay un grupo en Mendoza de médicos que hace seguimiento a pacientes con enfermedad de Fabry, con controles, a él creo que todos los meses lo controlaban, y un grupo de cardiólogos, nefrólogos, neurólogos que creo que al paciente lo deben como acoplar, ¿no?, a un programa de investigación, algo, y le hacen seguimiento bastante cercano. La verdad que bueno, es interesante y es poco frecuente, pero bueno, aparentemente es bastante importante, y bueno, está bueno conocer esto para poder por ahí al paciente derivarlo y que este grupo lo siga, porque por lo que me comentaba el seguimiento era bastante completo, muy integral, e incluso bueno, le ofrecían la medicación y todo el kit completo de diagnóstico, seguimiento y tratamiento, digamos. Sí, verdaderamente es así. Es más, los mismos laboratorios a veces, posteriormente, una vez de confirmado el diagnóstico, le ofrecen al paciente, como decía el doctor, la posibilidad de realizar los controles incluso con resonancia. La verdad que el aporte que hizo la doctora Aniela en cuanto a la funcionalidad de la resonancia, no solamente para el diagnóstico, sino incluso también después para el seguimiento en lo que es la respuesta terapéutica, es fundamental. Así que creo que desde una acción coordinada, son pacientes a los que se les puede brindar respuesta. Me parece que el diagnóstico puede incluir, como ustedes han visto, distintas áreas, distintas disciplinas, porque la verdad es que es un paciente que puede llegar por la parte cardiológica, nefrológica, oftalmológica, clínica, por imágenes, es decir que lo aborda un equipo después interdisciplinario, pero se puede ofrecer bastante respuesta, por lo menos en genética, en este tipo de patologías, a estas familias. Me parece que es una cosa